De artistas, músicos y locos, todos tenemos un poco. Ha llegado el momento de preguntas y respuestas con Sandra Velarde, la psicóloga de estos locos. Digo, con los hijos de la mazorca. Sandra Velarde, ¿cómo estás, Sandra? Qué bueno tenerte con... Corcho, ya. Vale, una bienvenida a nuestra conferencista. Sí, pero es demasiado... Psicóloga grupal e individual. Demasiado aplaudida, menso, demasiado. Ya, ¿Qué te importa? Ella tiene todo eso y no, más. Tú, deja de aplaudir. ¿Cómo estás, Sandra? Disculpa. Con las grabaciones es suficiente. Buenos días, Me muchachos. aparecen palomitas adentro del micro. Adorados, sí, me encantan los aplausos. Cosita. Y dijo el gallo que no, que ya estaba demasiado como aplaudida. El Chavo del 8, ¿se acuerdan? No, eran risas. Era Eran la risas. No, la esas sí eran en vivo. No, ¿Qué sí, te esas sí pasa? Esas sí eran en vivo. Después sí fueron grabadas. ¿Cómo estás, Sandra? Qué bueno. Gracias por tumbarnos el show. ¿Cómo te va? Gracias por deshacernos que aquí no hay público. Con las grabadas son suficientes. Oye, ¿sabes qué? Ay, Dios. ¿Sabes qué? Te lo hace para que ¿Sabes qué? necesites ¿Sabes terapia, pero... ¿Sabes qué? Me lastimaste mi ego. Ay, Dios mío. O sea, ¿tú pensabas que el botón que apretabas era gente real ahí? Sí. ¿O cómo? Encapsulada en ese botón rojo que dice aplausos. Creía que se escuchaba muy natural. Oye, Ok. hoy vamos a hablar de algo y quiero que nos hables del ego. Porque siempre hablamos de, ay, que tiene un ego no sé qué, ay, que no sé qué. Hay gente que ni siquiera tiene la idea de qué demonios es el ego. Es cuando le deja su responsabilidad a una persona, ¿no? Del ego. Ese es delegar, menso. Ay. Si quieres, Sandra, cállate. si quieres, cállate, por favor. No le digan a la doctora, pero... Sandra, desenguaráñanos, por favor, lo del ego. De chinguaraño. Ay, es bien interesante. Bueno, para acabar pronto, todas las cuestiones del ego, pues es el centro, es el núcleo de la felicidad o de la infelicidad humana. Entonces, realmente, si nosotros entendemos cómo funciona, nosotros podemos simplificar nuestra vida en un gran porcentaje. Miren, el ego es una estructura de la personalidad que se fue armando conforme fuimos creciendo. El ser humano no nace con un ego, pero se le va armando como una forma de defensa. Es decir, el ego es el encargado de defendernos y de entender el mundo. De hecho, está conformado no solamente con las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, sino algo muy importante, un componente muy importante del ego son las opiniones que fuimos reuniendo de gente significativa en nuestra vida. Es algo muy, muy padre y muy interesante, porque haz de cuenta, si tu mamá te decía algo sobre ti, tu mamá te decía, ¿sabes qué? Si no me obedeces, ya no te quiero. Entonces, el ego hacía interpretaciones de frases de ese tipo. Tu abuelita te decía, si no, no sacaste buenas calificaciones, y tu ego interpretaba que eso era malo, y que si tú no llenabas las expectativas de la abuela, de tu mamá, de tu papá, de la tía, de la maestra, de la persona a la cual tú habías depositado cariño, como puede ser un hermano, un tío, no sé, cualquiera persona que estaba alrededor, pues tú no eras valioso. Entonces, el ego es un compendio de información que pertenece a otras personas y que fuimos recopilando a lo largo de nuestra vida, pero que sirven fíjate bien, única y exclusivamente para lastimarnos. Porque, o sea, si alguien dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo la armamos? La armamos porque era necesario entender el mundo y movernos bajo los criterios de alguien. Si alguien te decía, ¿sabes qué? No te subas ahí porque es peligroso y entonces te va a pasar tal cosa. Entonces, o no hagas esto porque si haces esto te va a pasar tal. Entonces, ¿qué interpreta? El ego hace una interpretación. El mundo es un lugar peligroso. Tú eres una persona poco valiosa. Tú eres una persona ridícula. Si no llenas los estereotipos de belleza, no eres valioso. Son una serie de conceptos erróneos, y te voy a decir por qué erróneos o falsos. ¿Por qué son falsos? Porque simplemente no son tuyos. Porque cuando uno es niño, uno no tiene criterio propio. ¿Por qué? Pues porque
simplemente no tienes ese alcance. Vas conociendo el mundo y vas absorbiendo lo que va haciendo el mundo, pero tú no sabes nada de nada. Tú no sabes si está, por ejemplo, un niño pequeño en la escuela se puede masturbar y entonces dices, ¡ay, Dios mío! Lo que él entiende que lo que está haciendo está mal, lo va entendiendo ante la reacción de las personas que le rodean, pero por él no está mal. Sí. Por él no está mal, para él está bien. O por decir algo, si se pone a hacer algo como comer de una determinada manera, o si no va al baño correctamente, o sea, todas esas cosas que fuimos aprendiendo y que tenían que ver con una sobrevivencia y con una defensa para funcionar en el mundo, porque el ego tiene también esta cuestión que te dice quién eres tú un poco y cómo funcionar en el mundo. Cuando tú no tienes trabajado tu ego y estás funcionando en base a lo que te dicen otras personas, entonces realmente vas a sufrir, porque todas las frases que nos dijeron que eran preventivas y que vienen de personas que nos amaron están grabadas con un tatuaje totalmente indeleble. De por sí los tatuajes son indelebles, pues este es mucho más. Entonces, una frase que tú entendiste en algún punto de tu vida que tú no eras valioso. ¿Por qué? Porque alguien te dijo algo, porque una vez estaban todos tus amigos, hicieron un equipo y te dijeron que tú no, porque a lo mejor tú no eras bueno para los deportes. Entonces, tú guardas en tu ser esta sensación de no valor y vas creciendo. Y entonces te enfrentas a diferentes situaciones en la vida, que vamos a decir que vives una escena y tú lo que haces es reproduces una imagen vieja en algo nuevo. Vamos a decir, tienes una pareja y entonces te dice que ya no. Y entonces tú inmediatamente te vas al lugar aquel donde en algún día, en algún momento fuiste rechazado, y entonces el ego te dice, ella te rechaza o él te rechaza porque no eres valioso. Y no nomás es lo peor de la pérdida de la persona, sino que esa persona no te quiere, no porque tenga sus motivos y porque es lo mejor que puede pasarte y porque la vida te está dando el regalo de que alguien se vaya de tu vida, porque cuando alguien se va es un regalo, y sí, cuando se queda también, o sea, dependiendo, lo que sea, es un regalo. Tú debes de interpretar que todo lo que te pasa es un regalo. Pero si alguien se va, es un regalo. A lo mejor dices, pues a lo mejor lo voy a extrañar y todo eso. Pero sí, a lo mejor sí, pero es un regalo. Pero si tú a ese dolorcillo número 3, le sumas el dolorcillo número 528 de que porque no eres valioso, ahí sí ya es más difícil, que es el ego. El ego te dice, ¿ves? Nunca retienes a nadie. ¿Ves? Por más que le echas ganas, siempre la gente termina enojándose contigo. ¿Para qué Termina nacibas? rechazándote, termina traicionándote. ¿Perdón? ¿Para qué nacibas? Sí. ¿A qué nacibas? Y entonces te hayan abortado de niño. Pues sí, mejor me hubiera desprendido sí, de la placenta. Casi. Algo que hubiera pasado. Y entonces el ego, cuando nosotros no nos damos cuenta, simplemente, por ejemplo, cuando me dice alguien, ¿y cómo puedo detectar que está mi ego funcionando en mí en un momento dado? Acuérdense que la función del ego va a ser hacerte sentir mal. ¿Cómo? Por ejemplo, hay una frase que es bien importante que te dicen, tú eres muy valioso y nadie te debe de despreciar. Ok, muy bien, la guardas en el ego, ¿no? Y ya, vas por el mundo. Y luego alguien en el futuro, en el hoy presente, te dice, ay, no me gustas tú, no te quiero, o te da un acto de desprecio. Inmediatamente viene una sensación de frustración, de indignación. ¿Cómo te atreves tú a mí a hacerme eso? Y yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque tú te crees. Ese es el clásico del ego grande, porque la gente considera que no merece un trato despreciante o malo. Pues a veces son puras lecciones, Claro que a nadie nos gusta que nos desprecien, a nadie nos gusta que nos rechacen, a nadie nos gusta que nos ignoren o que nos maltraten, a nadie nos gusta, pero a veces son lecciones. Y tú dices, a ver, ¿qué de esto
que me está pasando, yo lo he provocado, y qué de esto puedo resolver yo. Y qué de esto puedo yo acortar y quitar las frases que tengo, que se llaman, de hecho, son frases egoicas o pensamiento egoico del ego, que puedo hacer un lado y que puedo decir, ¿sabes qué? Esto no me pertenece, por lo tanto no es cierto. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Es que las personas que se visten de X manera son ridículas. Y entonces, si tú se te antojó ponerte, yo soy una persona ridícula. Y si ando por el mundo pensando que soy ridículo, cuando alguien te hace el más mínimo comentario, a veces ni comentario, esa es una mirada. Y tú ya te sientes, se te detona ese asunto donde tú dices, es que soy un ridículo. Y entonces esa sensación, o la culpa, tú eres culpable y tú eres responsable de que la gente esté mal. Tú eres responsable de que la gente esté bien, es peor. Y échate esa carga al lomo de que tiene que estar bien tu hijo y que si no es tu culpa, que tiene que estar bien tu mamá y si no es tu culpa, que tiene que estar bien tu novio y si no es tu culpa. Pues sabes que no, tú no eres responsable más que de ti. Y si tienes hijos pequeños, de tus hijos pequeños, y en cuanto van creciendo, tu trabajo es irte retirando para que ellos vayan extendiendo sus propias alas y vayan haciendo lo que tienen que hacer, por su cuenta. Pero nosotros, cuando somos adultos y ya tenemos hijos adultos o no tienes hijos, tu responsabilidad eres tú. Y las voces egoicas, les decía, ¿cómo podemos saber que funcionan en nosotros? Primero, te sientes mal, tienes una sensación incómoda, aquí, sobre todo a nivel del pecho. Y tú no sabes, así como una sensación, me siento mal, me siento incómodo. ¿Qué hay? Si te vas para atrás, vas a encontrar una creencia o una que te dice, tú no debiste de haber dicho eso. O te regañó tu jefe porque eres un inepto, porque eres un inútil. Que fue la interpretación de la frase que la persona significativa que te ama te la dio hace 50 años, o 30 años, o 20 años, no importa, hace mucho. Y tú haces esa interpretación. Entonces, si te regaña tu jefe, no es así como, voy a revisar esto y no es, yo soy un inepto, yo soy una persona poco valiosa, es tomárselo hiperpersonal y hacerlo grande con una creencia que no es tuya. Por eso yo muchas veces les digo, primero se siente esa sensación, si te vas atrás, encuentras una frase, te das cuenta que no es tuya, y yo muchas veces les digo a mis pacientes, ¿quién crees que pudiera estarte diciendo esa parte? ¿Quién crees que te pudiera estar diciendo que no eres valioso, que no mereces compañía, que no mereces el amor, que estás encargado de la felicidad de otra gente, que eres hiperresponsable? O sea, ¿quién te pudo haber dado esa frase? Entonces a veces me dicen, pues, creo que mi abuela, creo que mi maestra, creo que mi mamá, etcétera, ¿no? Identifíquela. Y luego le digo, ¿tiene ella razón o no? Entonces me dice, sí. Casi siempre la respuesta es sí. Sí, ¿por qué tiene razón? Tú eres responsable de la felicidad de los demás. Por ejemplo, una paciente que desde chica la mamá la maltrató mucho, pero le encargaba la salud de su mamá, o sea, de ella misma. Le decía, tráeme la medicina, cuídame así, cuídame así, y la maltrataba, pero le pedía que la cuidara. Y de ahí, cuando fallece la mamá, se agarra el rollo de cuidar al papá, de cuidar a los hermanos y de cuidar. Y se siente agobiada porque no vive, está deprimida, no tiene pareja, no tiene nada, porque se la pasa cuidando gente y no puede parar de cuidar. Y entonces le digo, ¿tiene razón tu mamá de que tú debes de ser una persona que cuida todo el tiempo a los demás? Sí. ¿Por qué? Porque así va. Le digo, a ver, tú cuestiónalo tú. Tú cuestiona si realmente la frase que te dijeron es cierta. No, pues no. ¿Te tocaba a ti cuidar a tu mamá? No, pues no. Ok. ¿Y te toca hoy cuidar a todo el mundo? No, pues no. Ok. Por lo tanto, esa frase es falsa. Sí, es falsa. Por lo tanto, queda inactiva. ¿Y sabes qué? En el momento en que yo me quiero sentir hiperresponsable de alguien, puedo decir, pues no es mi chamba cuidar al mundo entero, no es, si yo me quiero poner este vestido y si a alguien le parece ridículo, es esa persona, no yo puedo hacer lo que yo quiera y empezar a regirnos por un criterio personal, gallo.
y dejar de regirnos por un criterio comprado y que fue vendido y metido en nuestro ser y en nuestro inconsciente con amor. Lo más difícil de quitar de nuestra vida no es el odio, no, es el amor. Es las frases que nos vendieron por gente que nos amaba, entre comillas, claro, sí nos amaba, pero que aman incorrectamente. Porque tú venme a decir quién ama correctamente. Nuestros papás nos amaron como pudieron. Correctamente, no siempre. A veces sí y a veces no. Y muchas veces no. Y entre más vas para atrás en el tiempo, los papás a veces decían, te pego porque te quiero, ¿no es cierto? Y te pego y te grito porque para que entiendas. Y a palazos vas a entender, y a gritos vas a entender, y a insultos vas a entender, y a inyectarte miedo vas a entender. Imagínate. Híjole. Y entonces la gente anda por el mundo culpable, depresiva, sintiéndose que vale nada y sintiéndose todo mal, y entonces anda por el mundo así, fácilmente se siente mal, deprimido, enfermo, y esas sensaciones por supuesto que derivan en enfermedades. El ego es la cosa más importante que hace que una persona sea infeliz. Infeliz. Híjole. Porque cuando alguien llega y te da, haz de cuenta, te da una flor. Es tu cumpleaños, mi gallo, y llego y te doy una flor. Y en vez de decir, qué padre, una flor, tú dices, esta flor, sí. O sea, una, ¿para qué sirve? Ella puede darme más. ¿Por qué no me da más? ¿Qué le cuesta? ¿Por qué no me dio una invitación a comer? Y hay una sensación como entre coraje conmigo, a lo mejor una sensación de esto valgo para ella, ¿no? Pero si te vas atrás, vas a una frase donde te dice alguien, lo que tienes no es suficiente. Mira, ese niño tiene más. Mira, tú no sabes hacer eso y él sí. Mira, él tiene eso y tú no. Mira qué padre ese niño y tú no. Queriéndote hacer crecer y queriéndote hacer un bien, tus papás te comparaban con no sé quién, y entonces siempre lo que tienes te es insuficiente. ¿Y sabes qué? Si tú quieres ser infeliz, sírvele la mesa a la insuficiencia. Entonces, así funciona nuestro querido ego. El ego es, y yo siempre lo menciono, es como una patada en el hígado, porque muchas veces no nos damos cuenta. Y a veces en los huérfanos. Bueno, también, ay, me asustas. Sí, claro. Entonces, cuando estamos muy pendientes de lo que la demás gente va a pensar de nosotros mismos, ¿eso es el ego? Sí, claro. Lo que pasa es que como tú traes toda esta serie de frases internas, haz de cuenta que esas frases internas son una serie, un tablero como el que tienes ahí en la radio, un tablero lleno de botones. Entonces llega una persona y te toca un botón y se activa una serie de sentimientos y de emociones desagradables. Y luego llega otra persona y te toca otro. Entonces se activan una serie de sentimientos y emociones. Si alguien te critica, si tú tienes trabajado tu ego, no hay problema. O sea, tú puedes decir, pues tu juicio es tu calificación. Sí. Tu juicio es tu pensamiento, no es mío. Y está bien, o sea, la gente puede pensar de ti, de mí, de Miguel, lo que gusten, piensen lo que gusten. Eso no te define. Lo que molesta es que detonan sentimientos en nosotros no trabajados. La gente puede pensar de nosotros lo que guste. Cuando dicen, y es que habló mal de mí, ¿qué importa? No, es que dijo una mentira, ¿qué importa? Pues la gente cuando habla, por lo general, cuando habla mal es porque dice mentiras, por lo general. Pero ¿qué importa? Así haya dicho una verdad, una mentira, una media, ¿qué importa? No importa. Híjole. Tú sabes lo que eres. Pero como vivimos tan en función del ego, no en función de la gente, de hecho, para ser bien honesta, la gente no nos importa casi nada. Lo que nos importa es lo que detona en nosotros. Lo que detona el sentimiento de injusticia, de indignidad, de culpa, de miedo, de sentimientos de invalidez, de estupidez, de ridiculez, de ser inapropiados, etcétera. Todos esos sentimientos los traemos nosotros. Cuando te los saques, no va a haber, si no hay botones, pues ¿cómo? La gente va a llegar y va a apretar y no va a haber nada.
Entonces, Porque los hay sentimientos gente, los gobiernas tú. hay gente ¿Mande? que anda con los botones ahí mostrando, No, pero apriétenme, sí, así como- apriétenme como- los botones. Ah, exacto. Apriétemelo y Yo voy a pensé que era explotar. por el frío, No te cállate, encanta los esa hijos. gente que se enoja bien fácil. Me encanta esa gente. Ya. Ujú. Es verdad. Híjole, Sandra. Me encanta. y Los tú- haces enojar en un 2x3. Y es que tú dijiste algo muy importante y con esto quiero cerrar y quiero que la gente anote el número telefónico, porque tú dijiste que tienen trabajado su ego y uno no trabaja su ego en el Facebook, uno no trabaja su ego hablando con la comadre, con el compadre, a ver que te den consejos. Uno, ¿cómo trabaja su ego? Hablando con una persona, con una psicóloga real, en una terapia. ¿Cómo podemos hacer para tener esa terapia contigo, Sandra? ¿Cuál es el número telefónico? El teléfono es el 615-812-4263, repito, 615-812-4263. Y mis redes sociales, más fácilmente, Facebook, Sandra Velarde, diagonal psicóloga 2015, en mi página oficial. Y mi página personal es Sandra Velarde, yo misma contesto los mensajes. Sandra, muchísimas YouTube, gracias. Sandra Velarde 10. Muchísimas gracias, Sandra, por esto y gracias por estos minutos. Un abrazo, muchachos, que estén muy bien. Al contrario, muchísimas gracias.